Entonces vamos a hablar de los síndromes poliglandulares autoinmunes, un tema pues digamos que no es tan común y que vamos a abordar pues desde un punto de vista de asociaciones y de la importancia de conocer este tipo de patologías y de síndromes pues que en últimas nos van a llevar a tener una mejor comprensión y un mayor seguimiento de los pacientes para mejorar en últimas el pronóstico. Este es un tema cambiante, en desarrollo. Como tal, pues si bien se ha descrito desde el siglo pasado, vamos a ver que han habido nuevos descubrimientos en cuanto a la genética y a la base inmunológica, en donde digamos que es preponderante el término de la tolerancia inmune. Este es un proceso pues que vamos a ver que en sus aristas, tanto central como periférica, pues nos va a permitir reconocer en dónde son las alteraciones que ocurren en estos síndromes. Asimismo, esto pues nos va a llevar a tener una visión más amplia, una visión más adecuada de los pacientes, que va a permitir hacer un seguimiento más, digamos que más intenso y de una magnitud que nos permita en estos pacientes pues prevenir complicaciones y sobre todo mortalidad. Vamos a ver que hay una diferencia, pues digamos, en las presentaciones de estos tipos de síndromes, principalmente en los niños versus los adultos, y donde si bien en los tipos de síndromes que vamos a abordar hay una base genética y digamos que una impronta ambiental, vamos a ver que esto va a diferir dependiendo de la edad pues, que tengamos como en cuenta. Asimismo, esto pues nos va a llevar a tener esta mejor visión del paciente, porque ya relaté. En cuanto a la definición, pues vamos a hablar que es una coexistencia de al menos dos endocrinopatías y estos pues deberían tener una base fisiopatológica autoinmune. En general, pues vamos a ver que hay estos clústeres o grupos de patologías y que si bien pues ha cambiado su denominación y clasificación, tenemos que inicialmente se clasificaba como tipo 1 y tipo 2, y teniendo en cuenta aquí que en la tipo 1, más de niños de la infancia con una herencia monogénica, de un gen pues muy importante y que cambió como la comprensión de la tolerancia inmune, pues vamos a ver que para el tipo 2, para los adultos, pues digamos que se han relatado varios y múltiples genes. Esto en últimas pues ha llevado últimamente a una numeración que va hasta el tipo 4, que vamos a ver que endocrinopatías pues estas digamos que incluye. Como vemos en la pantalla pues tenemos unas características que en general nos hablan de las diferencias que existen en la presentación juvenil o en la infancia versus la de los adultos y asimismo su incidencia. Como vemos, es bastante rara, digamos, el tipo 1 o la asociada juvenil. Y asimismo, pues vamos a ver cómo en el aspecto de la herencia, de la genética, la serología y la detección de anticuerpos, asimismo con los componentes autoinmunes pues, de estas endocrinopatías y otras, digamos que enfermedades asociadas, pues no endocrinológicas, pues va a haber una diferencia. Entonces, vamos a ir hablando de esto, pero inicialmente saber que en general, digamos que en el tipo 1 juvenil, pues vamos a tener una triada que es, digamos, clásica, que es, o nos habla de pacientes con hipoparatiroidismo, candidiasis cutánea e insuficiencia adrenal. Asimismo, pueden haber otras como diabetes tipo 1 asociado, hipogonadismo y enfermedad tiroidea autoinmune, pero pues esto en una menor medida, como podemos ver acá en la pantalla. También vemos que en el tipo de 2, digámoslo así, que engloba el 2, 3 y 4, o el adulto, vemos que si bien tenemos los anticuerpos específicos contra cada órgano que esté afectado, vamos a tener que estos se van a ir diferenciando según incluya o no como patología principal la enfermedad tiroidea autoinmune o también el hecho de incluir la enfermedad de Addison, y si no incluye pues ninguna de estas ya sería del tipo 4 como vamos a ver. Además, es bien importante saber que existe una latencia que es prolongada, que en general, digamos que esto es una de las cosas más importantes que vamos a ver en la revisión, y es que
estos pacientes pueden presentar una endocrinopatía y en el lapso de 5 o 10 años presentar otra. Y por lo tanto, digamos que vamos a tener unos marcadores que nos van a hablar de esa predicción del riesgo. Vamos que la historia empezó con una descripción de un caso en Francia en 1908. Sin embargo, pues de esta no se tiene, digamos que un acceso pues fácil a la publicación, y no fue o no está tan bien relatada en la literatura. Tenemos que, de hecho, en 1929 se presenta este artículo con un reporte de caso de una paciente pues pediátrica de 4 años y medio que presentaba hipoparatiroidismo y candidiasis mucocutánea crónica. Se ve que, digamos, se venían haciendo un asocio de descripciones de casos que en general pues no se tenía una base fisiopatológica común. Esto pues posteriormente vamos a ver que existieron varios hitos en el desarrollo, sobre todo pues de este tipo 1, tipo juvenil de estos síndromes, en donde inicialmente se le dio este acrónimo. Vemos que es, o lo que nos trata de hablar es de una poliendocrinopatía autoinmune, candidiasis y distrofia ectodérmica, que nos habla pues de esa triada que ya hemos hablado, y que posteriormente con el desarrollo y con digamos que el avance en los estudios y de modelos de autoinmunidad, pues se viene siguiendo, además con estudios de corte, principalmente en Escandinavia, pues en Finlandia, en donde se van detectando cómo hay unos autoantígenos acá asociados a la insuficiencia suprarrenal que presentaba, y en donde en últimas con estudios en la década de los 90, con estudios de asocio familiar, se presenta y se logra dilucidar cuál es el gen responsable, porque recordemos pues que esta patología es monogénica. Ese es el gen aire, pues que digamos que en su, o se nombra así porque pues nos habla del regulador autoinmune, y en últimas vamos a ver cómo en los últimos años se ha expandido el comportamiento clínico y pues se han desarrollado más estudios a este nivel. En general, pues este es digamos que la estructura del gen, en donde vemos que pues se presenta como, pues, digamos que un gen en donde nos habla de 14 exones y que va a codificar para este regulador de la transcripción génica de 545 aminoácidos y 58 kilodaltons de peso. Se va a componer de una región, pues como vemos acá en el terminal, que digamos va a incluir pues unos, digamos que dominios en cuanto a dominios de reclutamiento y activación de caspasas. Vamos a ver que también incluye señales de localización nuclear, y también otros dominios que en últimas pues vamos a tener como fuentes y como blancos de mutaciones. Acá están las principales mutaciones pues, que se presentan en este gen. En general vemos que en negro están las que son de patrón de herencia recesivo, y en rojo las dominantes. Digamos que lo más frecuente pues, es que sea de patrón de herencia recesivo. Se han descrito más de 126 mutaciones hasta el momento, y pues estas van desde sustituciones de nucleótido único hasta pues grandes de lesiones, ¿no? Entonces, en general, pues vamos a ver cómo esto va a impactar en recordemos un poco de la diferenciación de las células del epitelio tímico, pues llegando o empezando por unos precursores que en últimas se van a diferenciar en los que habitan la corteza o los que habitan pues la médula tímica. Digamos que para o para el gen que estamos hablando, pues lo más importante son las células del epitelio tímico medular, que en últimas vamos a ver cómo en el desarrollo y en la maduración de los linfocitos, pues de los linfocitos T, pues les va a ir, digamos que presentando o en ese proceso de selección inicialmente positiva, en donde vemos que tenemos unos linfocitos que en últimas empiezan a presentar esa afinidad para los antígenos. Posteriormente tienen que ser o adquieren el CD4 y el CD8, y digamos que en el proceso de selección negativa, en donde ahí participan estas células del epitelio medular tímico, se presenta
o lo que se busca es diferenciar la afinidad que van a tener estos linfocitos T. Esto es importante porque vamos a tener que en el escenario de una afinidad baja y, digamos una avidez baja, pues va a llevar en últimas a una muerte de los linfocitos, y también si hay una avidez muy alta a una apoptosis. Esto pues como sabemos porque se presentan los también autoantígenos. En general, pues los que tienen esta avidez moderada, pues son los que van a sobrevivir, y vamos a ver cómo, digamos que esta es la forma de tener esta, o este es el proceso de tolerancia central. En últimas, donde hay digamos, una mutación, un fallo de ese gen, pues no se va a presentar este proceso. Lo que en últimas va a llevar es que esos linfocitos T autorreactivos pues se presenten, salgan a la circulación. Vamos a ver cómo también se van a presentar otros defectos, principalmente la tolerancia periférica, en donde es más importante, digamos que para los otros síndromes, del 2 al 4, en donde se han encontrado como, digamos que unas ciertas moléculas en donde el CTLA4 y el CD25, en donde participan en la inhibición de esa activación de los linfocitos T autorreactivos, o también la señalización de las STAT. Estas, digamos, interactúan mucho con los receptores de interleuquinas, de interferones, y pues que tenemos algunas mutaciones en donde nos van a hablar de ganancia de función en STAT3 y STAT1, y pérdida de función en STAT5, que en últimas va a llevar a esa autoinmunidad. Eh, Esto pues digamos que la vía es alterando la expresión del FOXP3, que pues va a llevar a, como vimos previamente, pues a la apoptosis, que marca, digamos, la función de las células T reguladoras. En cuanto al modelo patogénico, pues digamos que si bien se han visto como este tipo de mutaciones en cada una de estas, digamos que genes, llevan a un incremento del riesgo, pues es realmente una predisposición genética que se asocia también, dependiendo del tipo de HLA, con digamos que la afectación de pues, los órganos. Entonces vemos como para la glándula tiroides, pues el HLA-DR3 pues es, digamos que preponderante. Y asimismo, pues vamos a ver que este tipo digamos, alteraciones en la inmunidad, pues se va a ir presentando con, digamos que algunos modelos, principalmente en, enfermedad de Addison, como vamos a ver, que nos muestra cómo hay un proceso preclínico y de susceptibilidad genética, y posteriormente vamos a ver cómo se va desarrollando la patología. En general, pues se han descrito múltiples genes, vemos acá de los que ya hemos mencionado, pero también otras como el PTPN22, y también receptores como el de interleuquina 2, asimismo el TNF-alfa polimorfismo. En cuanto a otros como los asociados a el HLA, y digamos que al hecho de presentarse ese tipo de ciertos polimorfismos que nos van a dar un poco más de riesgo, esto es muy variable dependiendo de la población estudiada. Principalmente vamos a ver que, de hecho, en las mutaciones del aire, pues del gen aire, vamos a ver que por ejemplo, para los finlandeses, pues digamos que se presenta es digamos que esta mutación, que es la mutación pues más frecuente. Sin embargo, esto va a depender de la población estudiada, y en general, pues esto nos va a llevar que, si bien el estudio genético es importante y nos muestra el riesgo de presentar este tipo de patologías, pues realmente en la clínica no es hasta el momento una práctica pues usual, sino en investigación. Este es el modelo que les hablaba, y pues tenemos que, digamos, un escenario de una predisposición genética en donde tenemos esa predisposición en cuanto a los HLA, en cuanto a los polimorfismos, en los genes que ya hemos hablado, y se presenta un evento precipitante. Ese evento es el que va a iniciar, digamos que como tal, los eventos de autoinmunidad, con un estadio pues asintomático,
un periodo pues que dependiendo del tipo de anticuerpos va a llevar hasta pues varios años, como sabemos pues, por ejemplo, los asociados a el tejido pues tiroideo, van a ser pues mucho, de una latencia mucho mayor, y posteriormente a un estadio pues sintomático, en donde ya se van a presentar alteraciones metabólicas como el incremento, por ejemplo, acá en la renina, la disminución del cortisol y también pues la disminución o la pérdida de respuesta a por ejemplo, en la clínica, la cosintropina. Y mismo, pues vamos a ver cómo para el tipo 1 tenemos las características clínicas pues, que hemos hablado, las tres principales que tenemos acá en la tabla, y posteriormente, pues digamos que si bien esto es más de niños, pues por el hecho de la progresión y el tratamiento que se le da a estos pacientes, pues van a llegar es probable que lleguen a la consulta, asociado obviamente a unas alteraciones pues asociadas autoinmunes que no necesariamente pues son endocrinas, principalmente hepatitis autoinmune, y también vamos a ver cómo entre otras endocrinas pues vemos la diabetes. En cuanto a la prevalencia, lo que les hablaba de, digamos que la predisposición mayor en poblaciones con alto grado de consanguinidad, principalmente pues se ha hablado de que en los judíos iraníes vemos que en general este compromiso clínico pues, de los pacientes es muy variable. Realmente la penetrancia es incompleta de estas mutaciones y como vimos pues va a depender del tipo de mutaciones. Y en general vamos a ver cómo este tipo de pacientes pues en el síndrome tipo 1 pues digamos que va a presentar un componente clínico mucho más florido, pero pues que como vemos acá en pantalla, va a depender del compromiso asociado. Entonces vamos a tener que entre lo más frecuente pues, es la falla gonadal, la insuficiencia adrenal, la candidiasis, el hipoparatiroidismo y pues otras asociadas. Entonces entre esas, pues de las más frecuentes vamos a tener distrofia pues de las uñas, queratoconjuntivitis y también vamos a tener una hipoplasia del esmalte dental. Otras, digamos que un poquito más raras, como el vitiligo, síndromes malabsortivos o la diabetes, pues también se pueden presentar, sin embargo, pues estas pueden llegar entre el 20 y 30% de este tipo de pacientes. En cuanto al tipo 2, pues, realmente la patología principal es la adrenalitis autoinmune, es la que marca. Sin embargo, se ha visto cómo este tipo de pacientes, hasta en el 50%, pueden presentar una diabetes tipo 1 de inicio y por lo general, pues digamos que en un lapso de 10 años o más, pues presentar este tipo de compromiso adrenal. Sin embargo, pues como sabemos, pues el hecho de presentar unos anticuerpos asociados contra las enzimas esteroideas 21 y 17 hidroxilasa, pues presenta un mayor riesgo. Como patología asociada, pues en la enfermedad tiroidea autoinmune o pues la misma diabetes que hemos hablado. Con otros componentes que no endocrinos, que a este nivel los más frecuentes van a ser la alopecia, la urticaria, la psoriasis y en menor nivel, y digamos que ya pensando en el tipo 3, donde principalmente se presenta la enfermedad tiroidea autoinmune como marcador o como patología marcadora y asociada pues la diabetes tipo 1 y el hipogonadismo. Vamos a hablar un poco de esto al final, en donde también existen otros componentes no endocrinos como la gastritis pues, autoinmune asociada a enfermedad celíaca y anemia perniciosa. Estos son como los más frecuentes de este síndrome tipo 3. Bien, vemos acá una tabla en donde nos muestra digamos, las características de estos cuatro síndromes y las diferencias tanto como podemos ver en la prevalencia, en digamos que la predilección por las mujeres, que si bien es mayor en ambos síndromes, pues se va a presentar principalmente más en los adultos. Es muy importante que, si bien esto es cierto, en la mayoría de síndromes, pues vamos a ver que la afectación y la intensidad digamos, la magnitud de la afectación, pues va a ser mucho mayor en los hombres. Vamos a ver esto un poco más en las siguientes diapositivas, pero también para marcar que existen múltiples otras, digamos que patologías asociadas, como
la miastenia gravis, el lupus o la artritis reumatoide. Para el tipo 3, que son pues de los más frecuentes. Si bien no tenemos unos datos como tan claros sobre la epidemiología de cada, digamos que subsíndrome de los adultos, es, digamos que esto asociado, o vamos a ver cómo se han empezado a hacer asociaciones entre las patologías autoinmunes de manera simple o un compromiso único, y posteriormente ver a qué otras patologías se relacionan. Asimismo, pues digamos que va a haber diferencias en cuanto hablábamos de los HLA y digamos que el compromiso genético, pero también vamos a ver que, y algo pues que nos va un poco más a la clínica, es el hecho de los autoantígenos. Entonces, si bien en el tipo 1 teníamos los autoantígenos asociados a las enzimas esteroideas, también vemos cómo el receptor sensible al calcio pues también está digamos que comprometido a este nivel, y para los otros síndromes pues vemos que dependiendo del órgano afectado pues va a ser ese compromiso. Entonces tenemos acá la 21 hidroxilasa en este tipo 2, en donde pues hablábamos que la enfermedad adrenal, la insuficiencia adrenal es la marcadora, asociado con, por ejemplo, para diabetes tipo 1, con la descarboxilasa del ácido glutámico, el antígeno del islote tipo 2, contra insulina, o también para, digamos que pues el tejido tiroideo asociado. Entonces, para la tiroglobulina o las anti-TPO, que son las más frecuentes. Y asimismo, pues para el tipo 3 va a ir, digamos que mostrándose dependiendo de los órganos afectados. Entonces, vemos acá cómo, digamos que esto va a representar la relación entre el autoantígeno y digamos que el tejido que se va a asociar. Entonces, vemos cómo pues para un paciente que presente enfermedad de Graves, digamos que el autoantígeno es el receptor del TSH y las células pues implicadas pues van a ser los tirocitos. También vamos a ver cómo digamos que si bien se puede presentar en la tiroiditis de Hashimoto, dependiendo del autoantígeno, si es los o la tiroperoxidasa o la tiroglobulina, pues vamos a ver cómo esto va a diferenciar y va a incrementar el riesgo dependiendo de el que se encuentre. Asimismo, pues como para los demás tejidos que vemos en pantalla, también es importante pues saber que el compromiso no endocrino pues también se presenta. Entonces, como veíamos, de los más frecuentes, la gastritis autoinmune, que pues se puede presentar hasta en, o al menos el hecho de presentar los anticuerpos hasta en un 50%, dependiendo de la población estudiada, principalmente pues en países nórdicos. Vemos cómo el hecho, por ejemplo, acá en este estudio en Alemania, en donde pues, hay bastante literatura del tema, nos habla cómo para ellos el hecho de presentar una diabetes tipo 1 pues fue más predominante, presentó en un 61%, y digamos que la patología tiroidea fue la que le sigue, asociada a una enfermedad de Graves o una tiroiditis autoinmune de Hashimoto. También vamos a ver cómo con el pasar de los años, pues esto se fue refinando, y también vemos que uno de las de los actuaciones que se hace en este sentido es la detección pues de los anticuerpos. Entonces vemos que si bien esto, como veíamos, hay una fase preclínica y una fase de latencia para presentar la patología, el hecho de presentar este tipo de anticuerpos pues nos va a dar un mayor riesgo, y como vamos a ver al final, pues en la sugerencia que se hace de la tamización, en general se habla de que más o menos es de 1 a 2 años para la realización de los anticuerpos, no necesariamente de todos, sino del síndrome pues que se sospeche de las patologías más frecuentes. Pero como vemos, pues para el hecho, por ejemplo, de los anticuerpos antitiroperoxidasa, pues se presenta en un 77%, pero pues ahí hay una cierta diferencia entre la presentación de los autoanticuerpos y la presentación de la patología como tal. Vamos a ver cómo, digamos que la parte de la diabetes tipo 1, pues se presenta en general, pues unos anticuerpos contra la descarboxilasa del ácido glutámico, contra la insulina o contra los islotes, pues como vemos que
en su conjunto, pues sí llega más o menos a ese porcentaje, pues que es más o menos el 60%, y bien como para antígenos de las células pretales, pues digamos que se presenta en la mitad de los pacientes. Acá pues, quería traerles un estudio en donde nos mostraba cómo la detección de ese riesgo, digamos, asociado por un compromiso eh, poliendocrino, pues se va a presentar con un mayor riesgo de crisis adrenales. Entonces, es un estudio pues también hecho en Alemania, en donde eh, con un asegurador que más o menos abarcaba 9 millones de personas, eh, nos mostraba cómo la prevalencia de las distintas formas de insuficiencia adrenal, mostrándonos pues que claramente la causa secundaria asociada a trauma o a infecciones pues era como más prevalente en este tipo de población. Sin embargo, la causa primaria y sobre todo pues la enfermedad como tal de Addison, la adrenalitis autoinmune, pues también se presentaba en un buen nivel. Es importante ver que vemos que si bien se presenta más en mujeres, en el asocio también a un síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, pues se presenta más en mujeres, pero pues no es despreciable en los hombres. Como vemos, se puede presentar hasta en 80 millones de habitantes, 44 por millón de habitantes para cada uno de estos dos. Y asimismo vemos cómo el hecho de presentar este tipo de compromiso, vemos cómo hay una diferencia entre, digamos que las causas secundarias y la causa primaria en el hecho de las crisis adrenales según pues cada sexo. Entonces vemos que si bien, como veíamos, era más frecuente en las mujeres, pues se va a presentar, por ejemplo, en los hombres con mayores crisis, y esto digamos que los autores asociaban principalmente al bajo uso del sistema de salud de los hombres, a la percepción, una menor percepción de los hombres pues sobre la gravedad de la patología, y también a digamos que una cierta, digamos, demora en el uso o en la adherencia a los medicamentos. Entonces, en más o menos el 40% nos hablaban de que estos tipos de crisis se presentaban como una crisis o una primera crisis y digamos que el diagnóstico, pero pues el resto se van a presentar como crisis subsecuentes que se van a asociar con, digamos que el riesgo de ser manejadas tanto intrahospitalaria o de forma ambulatoria. Entonces vemos cómo para los pacientes de forma discriminada con síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 se presenta en un mayor escenario ambulatorio, y esto principalmente porque al tener, o es la explicación que nos daban, al tener digamos que mayor compromiso, un compromiso de más de dos glándulas, pues digamos que se va a tener una mayor idea de la gravedad del asunto y se va a consultar más rápido. Allá se tiene, digamos que una mayor atención ambulatoria o una atención pues más eficaz. Pero vemos cómo para los pacientes que también se asociaba a diabetes tipo 1, pues esto cambiaba un poco, incrementaba el tratamiento hospitalario, pues digamos que debido a la naturaleza de esta tercera patología asociada. Acá vemos cómo, dependiendo de la edad, había la presentación de las crisis y dependiendo también pues si eran hombres o mujeres, y asimismo cómo vemos digamos que la patología primaria es la que en este sentido pues manda la parada y se presenta como vimos y se respeta en un cierto pico pues inicial en la juventud, que esto pues se asocia principalmente al hecho de tener un asocio de pues, enfermedad de Addison, pero en la infancia, rápidamente diagnosticada. Pero vemos cómo con el pasar de los años, pues esto digamos que no es diferente para los adultos, y pues se va a presentar también en el rango entre los 30 y los 39 años. En los hombres, como vemos, es en todos los grupos más, digamos que con una intensidad mayor. En cuanto a la enfermedad autoinmune y pues la diabetes tipo 1, en general, pues
debemos saber que más o menos, y digamos que esta engloba pues la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves, pero para los pacientes con diabetes tipo 1, el 25% pues van a tener una tiroiditis de Hashimoto y esta pues se va a presentar de una forma más agresiva y con un pico en la sexta década, es decir que pues nos van a llegar este tipo de pacientes y en general pues van a tener un riesgo o va a suscitar un riesgo pues de peor manejo de la enfermedad de base, en este caso la diabetes tipo 1. Para la enfermedad de Graves vemos como el 50% de estos pacientes pueden tener intolerancia a la glucosa y por lo tanto pues debe requerirse un seguimiento pues mucho más acucioso. Asimismo pues la presentación también va a ser más agresiva, sin embargo pues la presentación o el pico de presentación va a ser más temprano, a la cuarta década más o menos. Entonces vemos cómo en los pacientes con diabetes tipo 1, pues digamos que ya si asociamos las dos patologías puede llegar hasta el 30% de presentación, de prevalencia, pero vamos a ver cómo hay una predominancia, pues como lo hemos visto en la patología, digamos, de los adultos que nos compete, y cómo o esto gira en torno a una predilección mayor hacia la mujer, de más o menos que va entre una proporción de 3 a 1, pues mujer-hombre. Asimismo, pues dependiendo del estado serológico, si hay unos anticuerpos anti-TPO positivos, eh, y digamos que el hecho de la duración de la diabetes, esto digamos que es cierto en diabetes tipo 1, principalmente con un mayor riesgo por encima de los 5 años, se va a presentar pues con un riesgo mayor de hipotiroidismo. Asimismo, digamos que el riesgo de progresión de un hipotiroidismo subclínico, un hipotiroidismo manifiesto va a ser mayor, se habla de que más o menos esto va entre un 5% anual y pues si presentan unos anticuerpos anti-TPO positivos. Asimismo, digamos que si bien la diabetes tipo 2 no tiene esa base autoinmune tan clara como lo es en la diabetes tipo 1, pues también vemos cómo hay un incremento en la prevalencia respecto a la población general, pero es mucho más marcada en la diabetes tipo 1. Esto, en general, pues digamos que nos habla de esa base fisiopatológica común y presenta, digamos que la idea de la regulación de las hormonas tiroideas, pues que en últimas esto nos tiene que hacer pensar que dependiendo de, digamos que el compromiso poliglandular, pues nos va digamos que asociar con un efecto en el control, por ejemplo, en este caso, de los distintos niveles, desde el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides, asimismo, como vemos que, digamos, el hecho de la suplencia con hormona tiroidea para los pacientes con hipotiroidismo, pues que van a ser los más frecuentes, y con una tiroiditis de Hashimoto, pues que es digamos que la causa más frecuente en este tipo de sociedades como la nuestra, hace que digamos que el control glucémico pues se altere. Entonces vamos a ver cómo con esa suplencia pues vamos a tener un incremento en digamos que sí, la tasa metabólica y también, pues por lo tanto, vamos a tener un incremento en la lipólisis, en la termogénesis, en la misma absorción de la glucosa, con una, digamos que disminución de esa sensibilidad de la glucosa, pero también vamos a ver cómo, por lo tanto, pues vamos a pensar que esto pues tenga repercusiones en nuestro paciente, tanto a nivel pues, de los tejidos periféricos como a nivel pues de la producción de insulina pues que se puede ver un poco incrementada, esto sobre todo en pacientes pues que tengan un cierto rezago de pues producción insulínica, principalmente pues en diabetes tipo 2. Vemos cómo estos efectos pues nos toca verlos con mucho cuidado y por lo tanto siempre lo que vamos a ver en las guías es que nos piden primero pues que además de la tamización y el hecho de la búsqueda del diagnóstico, pues también se haga una suplencia hormonal tiroidea inicial, tener un estado de tiroideo, pues que en últimas va a llevar a un mejor control y un control mucho más fácil pues de la diabetes. Entonces vamos a ver cómo para el hipertiroidismo, pues, o el estado de hipertiroideo, pues nos va
hacer, digamos que, un incremento en esa tasa metabólica con disminución, pues, de los tejidos grasos, con incremento en la producción de lactato y también con incremento en la producción de ese tipo de metabolismo pues anaerobio, en donde vemos como si bien la utilización pues de glucosa en el músculo y en los tejidos periféricos incrementa, vamos a ver cómo también incrementa la depuración de la insulina y cómo incrementa la gluconeogénesis hepática. Esto pues digamos que es lo contrario a lo que pasa con el hipotiroidismo, en donde el hecho de tener una disminución en esa captación o utilización de la glucosa hepática, eh, también una reducción en la producción de gluconeogénesis y también el hecho de una disminución en esa utilización pues renal, periférica de la glucosa y una disminución de la depuración renal de la insulina, pues nos van a tener unos efectos en el control glucémico. Esto es importante, pues como vemos, porque hay, digamos que una seguidilla de eventos y de factores pues de riesgo que en últimas pues se asocian al riesgo cardiovascular, pues que como sabemos en los últimos años, pues con la pandemia de la obesidad, con el incremento en otros factores de riesgo como la hipertensión y la dislipidemia, pues lleva en últimas a digamos que ser unos eventos sinérgicos que van a llevar a un incremento de ese riesgo. Por lo tanto, pues tenemos que siempre pensar de que si un paciente tiene este tipo de patologías autoinmunes, como la diabetes tipo 1, pues debe siempre pensarse en que pueda tener mayor riesgo de patologías tiroideas autoinmunes. Entonces, tenemos que, por ejemplo, lo que se recomienda es una tamización a este nivel desde el diagnóstico de la patología pues, de la diabetes, pero también vamos a ver cómo estos pacientes pueden tener, como hablábamos, una latencia prolongada y también cómo un tratamiento, digamos que apropiado, puede mejorar el pronóstico. Vemos como el retraso, digamos, de este diagnóstico también pues, lo puede empeorar y asimismo que en últimas para los pacientes, digamos que con, con hipotiroidismo, pues puede generar en una, pues, digamos que un peor control por esa disminución en la utilización pues, de la glucosa. Vemos que en cuanto a la evaluación de estas dos patologías, pues vamos a ver cómo los pacientes con diabetes, pues tenemos o requerimos una evaluación de base, dependiendo del estado, si está hipotiroideo o no, vamos a ver cómo el algoritmo nos dirige hacia la evaluación inicialmente anual en diabetes tipo 1 y en diabetes tipo 2 dependiendo del tipo de anticuerpos. Vemos que para los anticuerpos o para la positividad de los anti-TPO, pues digamos que esto nos da un mayor riesgo, como veíamos, tanto en diabetes tipo 1 como en tipo 2, pero también el hecho de presentar de base ya una disfunción tiroidea inicial nos va a mostrar, dependiendo si es un estado manifiesto o un estado subclínico, como dependiendo del rango y los factores de riesgo cardiovasculares, pues ya conocidos, asociados claramente con, por ejemplo, hechos como la edad y otros factores de riesgo que pueden estar asociados con, por ejemplo, eventos adversos como la osteoporosis asociada al tratamiento con suplencia pues de hormona tiroidea, pues tenemos que tenerlos todos en cuenta. Es bien importante que, si bien estos programas de tamización y digamos que asociado, por ejemplo, para la diabetes tipo 2, que es pues, más frecuente y digamos que está como más dilucidado, se presenta como una buena alternativa, también tiene sus desventajas, que en últimas nos puede hacer pensar de que un paciente tenga un hipotiroidismo subclínico y que digamos, la tasa de progresión va a ser más lenta, principalmente pues en los que no tengan positividad para los anti-TPO. Entonces, digamos que el escenario en donde nos habla de la diferencia y, digamos que la importancia de individualizar al paciente, ¿no? Y el hecho de ver cómo o pensar en su, digamos que, contexto autoinmune, si es que lo presenta. Asimismo, vamos a ver cómo, dependiendo de las guías,
nos vamos a hablar de la, digamos que la tamización asociada entre los pacientes con diabetes, y vemos como en los pacientes con diabetes tipo 1 nos dice que el diagnóstico y cada año debería realizarse una tamización para las hormonas tiroideas y pues para los anticuerpos anti-TPO, que son, como vimos, los más frecuentemente presentados. Asimismo, pues esto va a variar más o menos un poco en cuanto al hecho de presentar en algunas guías, como la de los endocrinólogos clínicos, asociados a si se tiene o no bocio, o también, como vamos a ver, en otras guías donde no hay ese tipo de recomendaciones tan específicas. Acá quería traer también otro asocio, que es la enfermedad tiroidea autoinmune y la artritis reumatoide, pues, y esto cobra importancia por, digamos que ser la artritis reumatoide una de las patologías autoinmunes no glandulares más frecuente, en donde sabemos que la glándula tiroides pues tiene ese, o es un blanco importante de autoinmunidad, y en general pues con una prevalencia más o menos un 5%, creo que pues esta es una prevalencia general, porque digamos en los pacientes con artritis reumatoide pues se puede presentar hasta 3 veces más, o digamos lo contrario, los pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune pueden presentar hasta 6 veces más, digamos que riesgo de o presentación de artritis reumatoide. Entonces, acá tenemos un estudio pues, que es presentado en el 2010, en donde nos hablaban de cómo es esa prevalencia y el riesgo de los pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune y con otras pues, patologías autoinmunes. Entonces, fueron 3.286 pacientes entre el 2002 y el 2007, y pues vamos a ver cómo entre pues, los pacientes que tenían enfermedad de Graves, un 9%, un 9.6% presentaban otra patología autoinmune. Entre los pacientes con tiroiditis de Hashimoto, un 14.3%, pero pues vamos a ver que la principal y la más frecuente fue la artritis reumatoide. Entonces vemos como en un 3 y un 4% respectivamente se presentaba. Asimismo, vemos cómo estos son el riesgo relativo, dependiendo de si era mujer en este caso, para el tipo de patologías autoinmunes. Entonces vemos que si bien hay riesgos pues mucho más altos, como el de la enfermedad celíaca, la enfermedad de Addison, la anemia perniciosa o el lupus, es, digamos que no es despreciable el hecho de presentar, en este caso, un riesgo de 3 veces más de artritis reumatoide. Esto pues para las mujeres, y en la enfermedad de Graves y para tiroiditis de Hashimoto de 4.3. Para los hombres, bien pues como sabemos es un poco menos frecuente, pero también se presenta con un riesgo de 5.3 en enfermedad de Graves y de 3.1 en tiroiditis de Hashimoto. Bien, pues digamos que allá está mucho mejor documentado en el Reino Unido y se tienen mejores estadísticas, pues también existen estadísticas como esta que nos presentan de Colombia, en donde en este tipo de pacientes pues vamos a ver cómo un 9.8% de los pacientes pues se presenta con una enfermedad tiroidea autoinmune. Principalmente vemos que en los marcadores, en los anticuerpos, pues si bien se pueden presentar hasta en un 37.8% para los anti-TPO y 20% para los antitiroglobulina, pues en general, digamos que son pocas las estadísticas de este nivel. Es importante, digamos, que en la comparación de estas dos patologías, o estas pues, tres patologías en un sentido más estricto, nos habla de que si bien la incidencia y la prevalencia es mayor para la tiroiditis de Hashimoto, pues vamos a ver cómo más o menos comparten un espectro de edad de presentación. Y asimismo vemos cómo en general para todas estas tres patologías pues tenemos una predicción por el sexo femenino. Vemos cómo digamos que en muchos casos pues se presenta una tasa pues de concordancia importante. Sin embargo, para estas patologías pues no es tan así, y como veíamos el rasgo de multigenicidad y de asocio con el ambiente pues es mucho más importante en los adultos. Ahora vamos a hablar un poco de
tipo 3, el síndrome poliglandular óptimo tipo 3, y la falla ovárica primaria, pues que esta es una, digamos, de las, o una de las preocupaciones pues que se presentaba porque se veía como en pacientes con falla ovárica primaria, pues se presentaba una prevalencia importante a este nivel. Este es un estudio de Polonia en donde eh, en un hospital de Varsovia pues, se hace digamos que un estudio retrospectivo de casi controles en donde se tienen 98 casos de falla ovárica primaria, pues descartando las causas traumáticas, las causas secundarias, versus los 75 controles, en donde nos muestra cómo vemos unas ciertas, digamos que diferencias, sobre todo en la androstenediona y la de hidropiandrostenediona, digamos que con unos niveles pues mucho menores, que son estadísticamente significativos. Asimismo, pues este nivel pues, con unos niveles menores de prolactina, pero pues esto digamos que no era clínicamente relevante. Vemos cómo digamos, el perfil hormonal y metabólico de estos pacientes ya discriminado en los pacientes que presentaban el síndrome poliglandular y en los que no, de las pacientes pues, que presentaban falla ovárica primaria versus el control, y una diferencia en claramente las hormonas pues, sexuales y también digamos que en el hecho de presentar digamos que un nivel pues claramente disminuido de estos marcadores pues de falla ovárica primaria. Asimismo vemos, y fue un resultado digamos que llamativo, el hecho de presentar una cierta hiperinsulinemia. Eh, si bien digamos que no hubo relación con, por ejemplo, el índice OMA, pues que nos habla de resistencia a la insulina, o también los resultados en las pruebas de tolerancia oral a la glucosa, digamos que se presenta o se presentó, o la explicación que nos decían es que en estos pacientes pues tenían un índice de masa corporal pues que era normal, de 23, pero pues que no se asociaba pues entonces ni con sobrepeso ni con obesidad y por lo tanto pues digamos que no tenían ese rasgo asociado. Ninguna de las pacientes se presentó con enfermedad de Graves, todas fueron pruritus de Hashimoto, y vemos cómo el vitiligo, la alopecia, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa y la miastenia gravis, pues también había este tipo de pacientes, se presentaban entre un 1 y 3%, siendo, digamos que los más asociados el vitiligo y la alopecia. Entonces, digamos que hablar, digamos que de una tamización en este tipo de síndromes, siempre tenemos que tener en la mente que el paciente que se presenta con una enfermedad autoinmune monoglandular, como digamos que patología marcadora de inicio principal, tenemos que tener en cuenta que una herramienta pues importante son la tamización serológica. La tamización con anticuerpos, como vimos, tienen mucho más riesgo y dependiendo del tipo de síndrome pues que pensemos, eh, si bien no hay unas guías claramente establecidas para cada síndrome, de hecho esto es cambiante y hasta la nomenclatura, como vimos, pues va cambiando, tenemos que tener en mente, digamos que este periodo de tiempo, entre 1 y 2 años, como para estar realizando periódicamente este tipo de tamizaciones. Ya si esto es positivo, pues el paso siguiente es hacer una tamización funcional de la glándula que tengamos en mente. Y asimismo, vamos a ver cómo tenemos una, digamos que tamización serológica, principalmente buscando ese rasgo de pues, asociado o ese rasgo genético asociado en los familiares de primer grado. Entonces, pues con esto, digamos que esto es como un resumen de la charla básicamente, donde vamos a tener que, hay tres niveles siempre pues en mente, o al menos en la parte clínica, que son pues la tamización serológica, eh, como vimos, y dependiendo de cada órgano, pues va a ser más, eh, digamos que más adecuado y más, mucho más específico asociado con las pruebas funcionales que ya nos van a hablar de ese compromiso en la funcionalidad y en el desarrollo posterior, pues o lo que buscamos, que es evitar las complicaciones y, por ejemplo, el hecho de una presentación urgente como una crisis adicional o, por ejemplo, presentar
urgencia una crisis hiperglucémica, para el caso pues de la diabetes. Vamos a ver cómo en los pacientes que se presentan, digamos, con estas patologías, pues realmente el tratamiento va a ser muy personalizado para cada una de las patologías, pues obviamente con el reemplazo insulínico en los pacientes con diabetes, con la suplencia de hormona tiroidea en los pacientes con eh, hipotiroidismo o el uso de antitiroideos como el metimazol, pues en los pacientes con enfermedad de Graves y demás tratamientos pues que se asocian claramente con el órgano afectado. Entonces, siempre pues que tengamos esto en mente, vamos a ver que los pacientes no son, digamos que no tienen patologías aisladas, como vimos, no tienen un riesgo únicamente para una cierta patología autoinmune, sino que presentan realmente un escenario y un contexto de autoinmunidad que no solamente, digamos que inmiscuye los órganos endocrinos, sino también, como vimos, y de los más afectados, pues por ejemplo, las células parietales gástricas, o también el hecho de presentar, por ejemplo, como vimos en el escenario pues, de enfermedad tiroidea autoinmune, la artritis reumatoide. Como conclusiones, pues, digamos que dejar claro que si bien existe un abanico pues, de síndromes, estos van desde condiciones raras como el tipo 1 hasta más comunes como el tipo 2-3, que dependiendo de la población, y en este caso, digamos, de los adultos, la subpoblación, como vimos en los pacientes con diabetes, es, digamos que más frecuente. El periodo de latencia, pues entre las patologías es amplio y se habla de que más o menos son 10 años. Y vamos a ver cómo la presencia de anticuerpos para otras condiciones pues van a ser marcadores, van a ser predictores del desarrollo de otras patologías. Y en últimas, pues lo que tenemos que siempre tener en mente es que estos pacientes, así en algún momento de evaluación sean negativos, tanto para los anticuerpos como para, digamos que la disfunción funcional, dependiendo de cada órgano endocrino, y para el resto de, digamos que patologías autoinmunes, pues tenemos que tener en cuenta que en últimas tenemos que hacer un seguimiento tanto a ellos como a los familiares.